en la Brigada Paracaidista Folgore, que es una brigada de intervención inmediata. Y esto explica que en su, digamos, currículum militar, he dicho antes que era general de brigada y no, es general de división, o sea, algo más o bastante más que un general de brigada. Ha estado en la guerra civil somalí, en la de Afganistán, en la de Irak, en la primera guerra civil de Libia, o sea que tiene un bagaje en este sentido importante. Pero al mismo tiempo tiene titulaciones universitarias, o sea, es un hombre formado. Y un tercer elemento es que ha visto mundo a través de la guerra, pero también ha visto mundo a través de misiones militares y de tareas diplomáticas, porque uno de sus últimos cargos fue el de agregado militar en Rusia, por lo tanto un lugar importante, con extensión a Bielorrusia y Armenia. Y se da la circunstancia que él, junto con otros italianos, fue declarado persona non grata cuando dejó aquel de las represalias que se hacen cuando el Ministerio de Exteriores italiano en la guerra de Rusia y Ucrania en el 2022 expulsó a unos diplomáticos rusos, como hicieron otros países europeos, y Rusia expulsó pues, a una serie de diplomáticos italianos y uno era él. Y entonces pasó a mandar el Instituto Geográfico Militar de Florencia, que es el que estaba cuando escribió el libro. Su carrera militar ha tenido consecuencias a través del libro en el sentido que se ha visto interrumpida. Se produjo una notable escandalera, después veremos exactamente por qué. El ministro de Defensa italiano Guido Crosetto fue crítico con él. Eh, el Estado Mayor italiano, a mí me parece que es lógico, se desvinculó de los contenidos del libro diciendo que no era nada oficial, que era una cuestión suya. Esto juega en el sentido de la importancia como militar que tenía, es decir, es un hombre con una carrera que, como sucede en otros países, tiene como consecuencia un determinado grado de ascendente en el propio ejército. Y por lo tanto, el Estado Mayor se sintió en la obligación de decir, hey, que esto no es lo que pensamos, el ejército no tiene posiciones de este tipo sobre todo esto. De todas maneras, en pleno escándalo, principios de diciembre del 2023 le nombraron todavía jefe de Estado Mayor del Comando de Operaciones Terrestres. El Ministerio de Defensa lo justificó diciendo que era una tarea de coordinación del Estado Mayor. Vale, pero era un cargo de notable responsabilidad. Y finalmente, el 24 de febrero finalizó una investigación que había iniciado el ejército y fue castigado con una suspensión de 11 meses de salario, digo, 11 meses de suspensión a medio salario. O sea que el libro repercutió. Pero bueno, ya era general de división y por lo tanto lo que podía afectarle era relativamente poco. Y además, cuando a las elecciones últimas al Parlamento Europeo, la Liga italiana le propuso ir como independiente en sus listas, aceptó, antes había rechazado la candidatura de Fuerza Nueva, que era un partido pequeño neofascista, pero esta la aceptó y resultó que fue el segundo más votado de Italia, después de Meloni. Como recordáis, Meloni quiso ir a las listas, ya era jefe de gobierno, pero quiso ir a las listas, fue la que tuvo más preferencias, porque en Italia el sistema electoral
son listas, pero permite que el votante marque la preferencia y esto hace mover el orden de la lista, ¿no? Pues él obtuvo más de medio millón de preferencias y fue, ya digo, el segundo más, con más preferencias de toda Italia. Esto yo creo que define el personaje, ¿no? No estamos ante ningún oportunista, más bien se ha complicado la vida con el libro y después de leerlo, la impresión que a uno le queda es de una persona que tiene una educación determinada, todos la tenemos, muy enmarcada por el hecho militar, sin un espíritu militarista, militar sí, militarista no, amante por lo tanto del orden, de la claridad, y que en un momento determinado parece como si estuviera hasta el gorro de las cosas que suceden en su país, que no son demasiado distintas, por ejemplo, de las que suceden en España, más bien son iguales o incluso en algunos aspectos un poco más atenuadas, y dice, pues voy a escribir un libro. Y lo hace y pasa lo que pasa. Y además voy a escribir un libro con franqueza, porque esta es una de las características que vale la pena subrayar. A diferencia de otros textos, este es fácil de leer porque es claro, porque es directo y porque se expresa con mucha sinceridad. No hay frases pues rebuscadas ni distintos niveles de interpretación. Es aquello de al pan pan y al vino vino. Y esto, tratando de determinados temas, evidentemente ayuda a crear problemas. Es joven, porque nació en el 68, por lo tanto, si no cuento mal, tiene 57 años, y si no me corregís. Y es polémica precisamente por esta franqueza, pero ¿por qué sucede una cosa que pone de los nervios a un determinado forma de pensar? Porque tú puedes leer el libro, a mí me ha pasado, yo estoy de acuerdo en prácticamente, nunca estás de acuerdo con todo, pero digamos, de una forma importante estoy de acuerdo con sus tesis, pero en muchos casos pienso yo no lo hubiera dicho así. Es decir, donde difieres en la forma, es en la forma como lo expresa, de esta manera tan directa, con la palabra que utiliza. Pero en cuanto a sus puntos de vista, su criterio sobre las cosas, como es de un gran sentido común, a no ser que estés cargado de ideología de lo políticamente correcto, has de decir, bueno, pues claro, no, difícilmente puede ser de otra manera. ¿Y por qué pone de los nervios? Pues yo diría que pone de los nervios por la misma razón que creó tanta indignación el discurso de Vance, nunca sé cómo pronunciarlo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El vicepresidente de Estados Unidos es una conferencia breve, concreta, bien construida, que se basaba en citar una serie de hechos concretos. La indignación venía de que estos hechos concretos lo que hacían era decir que el príncipe o el rey iba desnudo. Es decir, que el alarde de cualidad democrática que hace Europa no responde en muchísimos casos con su práctica, con la realidad de los hechos. Y esto, dicho en términos teóricos
bueno, puede despertar discrepancias, pero no tantas pasiones. Pero cuando te cantan una lista que pone en evidencia lo que sucede, entonces esto cambia y, bueno, sufres de los nervios. Pues esto mismo, con más temas, es lo que hace el general Banacci. El libro tiene 299 páginas, no es extraordinariamente grande, por tanto, y está estructurado en 12 capítulos. em, Después los veremos, que tienen una amplitud variable porque permite ver dónde ha fijado más la atención. Pero antes me gustaría situar unas pinceladas sobre la globalidad del texto, antes de entrar a sus partes. Es una visión conservadora de la sociedad en el mejor sentido del término y también de defensa de eso que ahora llaman valores tradicionales, que quiere decir pues el espíritu de sacrificio, el amor por el trabajo bien hecho, el valor del mérito. Bueno, estos son valores tradicionales. No sé qué sentido tiene lo de la tradición aquí, pero en todo caso debe ser porque lo nuevo no valora el sacrificio, ni el trabajo, ni el mérito. Ah, ha sido uno de los elementos polémicos, él ya lo advierte en el libro y después nos detendremos un poco en este capítulo, de que hay una crítica a la homosexualidad. Pero yo diría que es una crítica razonable, matizada y bien hecha, lo veremos. Mm, mm, el texto tiene un capítulo dedicado a la patria. El texto también le han dicho que es nacionalista. No comparto este punto de vista y cuando pasemos este capítulo también lo veremos. Lo que sí diría es que es un patriota, que no es exactamente lo mismo que un nacionalista. Ah, hay algunas expresiones cuando critica la sociedad multicultural que yo creo que se las podía haber ahorrado tranquilamente, porque son expresiones que critican la multiculturalidad desde el punto de vista de aspectos externos o étnicos, que él considera que no reflejan la dimensión italiana, que es de lo que se trata. Y es evidentemente crítico con el modelo multicultural. En este capítulo se ha hecho bastante sangre, precisamente porque hay expresiones que no son del todo afortunadas. También hay una amplia crítica al feminismo y a la ideología de género, que lo abordaremos, y en general a la cultura woke. Él critica la dictadura de las minorías. El título del libro, El mundo al revés, en parte se debe a esto. Es el razonamiento de que son determinadas minorías que a través de la presión y del activismo están imponiendo sus valores y sus opiniones a la mayoría. Otra forma de decir esto sería, y lo vemos de manera habitual en nuestro país, que se legisla para el conjunto desde los márgenes. O sea, se hacen leyes que quieren aplicarse a la generalidad de la sociedad, pero que arrancan y piensan desde intereses y grupos que son marginales desde el punto de vista de su número, desde el punto de vista de su presencia real, que no mediática y televisiva, en la sociedad.
También esta dictadura de las minorías consiste en una inversión de los valores. Él afirma que lo que antes estaba bien, ahora está terriblemente mal y que esto resulta incomprensible. Y apela al sentido común. Esto, por ejemplo, queda muy reflejado en su crítica al ecologismo, una crítica, por otra parte, muy bien informada. El libro es claro, sencillo, como he dicho antes, directo, pero es un libro bien documentado en aquellos apartados que se necesitan, pues, datos. No es un puro desfogue personal, sino que tiene un trabajo previo, de documentación, sólido. Otra cosa es que discrepes tú del sentido en que utiliza los datos, pero los datos están ahí. Cuestiona la corrección política, considera que hay una excesiva sensibilidad y censura en el discurso público. Creo que esto es evidente. Pero en contrapartida, no manifiesta de una forma explícita, quizá porque en Italia no es así exactamente, la existencia de una asimetría en la aplicación de esta corrección política. Esto los católicos en España lo sabemos muy bien. Se nos puede decir cualquier cosa, se nos puede maltratar, hacer parodias continuamente. Eh, Se dice que la parodia, bueno, es tener sentido del humor y el sentido del humor no tiene límites. Bueno, sí, pero no. Es decir, es evidente que tiene que tener sentido del humor, es evidente que la parodia te puede reír, pero atención, porque cuando la parodia y el ridículo y el menos-tenerte es menos tenerte, no, menos valorarte, es sistemático contra un grupo social concreto, entonces lo que se acaba es estigmatizando a este grupo. Y esto que es tan cuidadosa en su aplicación en relación a muchas colectividades sociales, tiene carta blanca en relación a los católicos, sus creencias, sus puntos de vista, el respeto humano a lo que cree otro como algo importante. Mm, Él este aspecto no lo refleja en su libro, ya digo, seguramente porque en Italia la situación es mucho mejor. Él defiende el derecho a expresar opiniones controvertidas, cosa que tiene su lógica porque el libro es controvertido. Eh, s- Tiene una visión tradicional de la sociedad, claro, pero le llamamos tradicional a lo que también podríamos calificar de estándar. Es decir, ser tradicionalista, no ya tradicional, sino tradicionalista, significa, por ejemplo, tener una visión de la familia formada por un hombre, por una mujer, que tienen hijos y que tienen, pues, voluntad de educarlos, ¿no? Ah, bueno, yo no sé si esto es ser tradicionalista o sencillamente ver dónde está el orden natural de las cosas. Porque ahora todo ha de ser natural menos determinadas cuestiones, como la familia o como el matrimonio. Mm, Hace también una especial crítica a las protestas y que comportan desórdenes públicos. Esto en Italia es más acusado que en España. Hay enfrentamientos mucho más duros con la policía, por ejemplo, por parte de los ecologistas, a enfrentamientos violentos. Esto él lo critica. Critica los bloqueos de tráfico,
critica los grafitis en los monumentos y también critica las ocupaciones, que como en España y especialmente en Cataluña, pues es un tema que está al orden del día y es polémico. No es que sea contrario al medio ambiente, no es que sea contrario al ecologismo, pero sí es contrario a lo que considera excesos en las políticas que se han llevado a cabo. De aquí depende de dónde corte cada uno, pues se puede estar más o menos de acuerdo con él. Yo creo que el sentido común en este caso le lleva a hacer una serie de afirmaciones que son de toda lógica. Por ejemplo, la crítica a que Italia, que es un país como España, pobre en recursos energéticos hasta ahora, hasta el sol, digamos, hubiera abandonado la energía nuclear, ¿no? Lo cual le ha creado una debilidad importante. Lo que ahora quiere hacer España, y que estoy convencido que acabará no haciendo, que cerrar las centrales nucleares en Italia, es que prácticamente no ha habido centrales nucleares. También cuestiona el- la política, en este caso es comunitaria, sobre la energía, en el todo eléctrico y absolutamente centrado en la energía renovable, porque considera que el mix ha de ser mucho más, el mix de producción energética ha de ser mucho más equilibrado. Y bueno, me parece que los hechos le dan la razón porque la nueva Comisión Europea, a pesar que la presidenta sigue siendo la misma de antes, y tiene como vicepresidenta a la que era una ministra de Medio Ambiente aquí, terriblemente forofa, a pesar de todo esto está rebobinando, está recogiendo carrete en sus políticas de energía en este sentido y va a buscar una posición un poco como dice Banach, más equilibrada. Defiende la seguridad y la legítima defensa. Considera que los ciudadanos tienen derecho a protegerse y en este sentido critica aquellas leyes que, según su forma de ver, favorecen a los delincuentes en detrimento de las víctimas. Esta línea argumental también se da aquí. Lo que pasa es que aquí no hay una defensa de la autodefensa, eh, a pesar de que España es seguramente el país de Europa más restrictivo en el tema de las armas. Esto es una herencia del periodo de Franco, donde obtener un permiso de armas era algo extraordinario. No es tan cerrado como entonces, pero casi, poca diferencia hay. Hay un control exhaustivo por parte de la Guardia Civil, de las personas que están inscritas en los clubes de tiro, y esto tiene mucho sentido cuando, en general, la delincuencia del país es una delincuencia de arma blanca, que era lo clásico. Pero claro, el crecimiento de la droga, tanto la importada como la producida, las plantaciones de marihuana que en Cataluña pues son muy importantes y nos hemos convertido en uno de los principales productores, hace que los grupos que se atacan y se defienden cada vez estén más armados. El otro día leía que hace pues una decena de años una pistola sin registro pues podría costar una pequeña fortuna, ¿no? Dos o tres, equivalente a 2 o 3 mil euros. Y hoy se encuentra por 400 o 500. Esto favorece. Entonces, cada vez más se va produciendo un desequilibrio en el que está armado es el delincuente y el que está desarmado es el ciudadano. La teoría es que ya debe ser así
porque lo va a proteger la policía. Pero esto a partir de un momento crítico es evidente que empieza a fallar. Banacci defiende el derecho de, bueno, defender el propio hogar, por ejemplo, ¿no? Ah, da una gran importancia a la familia como pilar de la sociedad, critica las formas de las llamadas nuevas familias y al margen de lo que le puedan descalificar por hecho, objetivamente, empíricamente, científicamente tiene razón, porque está más que demostrado que la familia estable, formada por un hombre, una mujer y unos hijos, eh, es aquella que genera más ventajas en todos los órdenes, objetivas y subjetivas. En igualdad de condiciones de partida es la que obtiene mayores ingresos, más estabilidad económica, mejor vivienda, más salud, mejor equilibrio psíquico, mejor nivel cultural para los hijos, una percepción subjetiva de la felicidad más grande. Funciona mejor en estas familias el ascensor social. Todo esto es evidente. Esto es evidentísimo. Lo que pasa que hay el inconveniente de que no se habla, porque en este caso la visión producto de la ciencia social es contraria a la ideología imperante. Yo hace ya no sé cuánto, unos 7 años o así, escribí un libro, precisamente creo que se llama Nueva Teoría de la Familia, que en realidad explicaba las funciones, las 7 funciones económicas insubstituibles que la familia desarrolla y las condiciones que debe reunir esta familia para que pueda ser así. En este caso es evidente que el general tiene toda la razón. Le han acusado de homófobo, yo no lo veo, de racista. Se puede interpretar en alguna de sus frases, en aquel capítulo que he dicho que trata de la multiculturalidad, digo que se puede interpretar, no digo por lo tanto que lo sea. Le acusan de cuestionar los valores democráticos. No es cierto en absoluto, no es cierto. Lo que pasa es que hace una ecuación siguiente. Eh, Como no respeta la diversidad, entendiendo como diversidad aceptar las políticas actuales en el ámbito del LGBTI, del feminismo, del multiculturalismo, como no respeta esta interpretación de la diversidad, porque podría interpretarse la diversidad de otra manera, entonces es contra la democracia. Esto es objetivamente falso, vamos. Ser contrario a la democracia de toda la vida es oponerse a un régimen de libertades, al Estado de Derecho, a la existencia de partidos políticos, a la libertad de opinión y de expresión, a que haya elecciones regladas en periodos acotados de tiempo, donde el poder pueda ser revertido en función de los resultados electorales, donde haya los 3 poderes claramente diferenciados. En el caso de Italia, muy diferenciados, además, con un gran poder por parte de los jueces, como la historia reciente demuestra, porque la constitución italiana, hay que decirlo, es una constitución hecha inmediatamente después de la derrota del fascismo y por lo tanto es una constitución que ofrece una extraordinaria cantidad de garantías al funcionamiento equilibrado de la sociedad desde el punto de vista de los límites que tiene el Poder Ejecutivo para actuar. Y Banacci en ningún momento cuestiona nada de todo eso. Ah, la libertad de expresión
se ve limitada con este libro. Le dicen, no, esto no lo puedes decir. Bueno, es una libertad de expresión solo para algunos. Mi punto de vista es que, lo he dicho al principio, señala con claridad y con sentido común cuestiones que para mucha gente, entre los que me encuentro, son bastante evidentes y que te cuesta entender mm, cómo hemos llegado a la situación que hemos llegado. Eh, el libro, en su estructura, está, como he dicho también antes, dividido en 12 capítulos. Como tiene aún no 300 páginas, esto ya da una idea más o menos del tamaño del libro. Mm, y su enumeración sitúa a los ejes. Y de estos ejes fijaré cuáles son los centrales. El primero está dedicado al sentido común, que es lo que preside todo el libro. El segundo, al ecologismo. Este es un eje. ¿Por qué es un eje? Porque hay solo 3 capítulos y aquí, digamos, podemos introducir como criterio el análisis cuantitativo. Hay solo 3 capítulos que superen las 30 páginas. La mayoría se sitúan en torno a algo más de 20, en 20, alguno llega a 30, poco, pero hay 3 que superan ampliamente esta cifra, prácticamente la dobla, y superan las 40 páginas. Y uno de ellos es el del ecologismo. Y también es uno de los capítulos donde abundan más los datos para fundamentar las críticas que realiza. Trata sobre la energía, ya he apuntado en esta visión más global cuál es su punto de vista. El capítulo tercero. El cuarto, la sociedad multicultural y multiétnica, es otro, es el segundo de estos capítulos pivote del libro, ¿no? Porque le dedica 34 páginas, que es mucho, y es donde abundan estas críticas y estos a los problemas que esta cuestión multicultural pues genera. Y quizá, ya lo he dicho, también es el lugar donde algunos ejemplos, él es muy dado a poner ejemplos de su experiencia personal, anecdótica o importante, y es donde hay algunos ejemplos pues que rechinan un poco. Se podría decir lo mismo de otra manera y hubiera sido más difícil la crítica. Te lo digo bajo este punto de vista. El capítulo quinto es la seguridad y legítima defensa. El sexto es la vivienda, un problema que existe en Italia, mucho menos que en España. Es un gran problema, pero no tiene la magnitud que ha alcanzado en España, que ahora ya es cósmico, con el agravante que es tan cósmico que por mucho que nos digan y prometan, se va a resolver, si es que se resuelve bien, en muchos, muchos años. La familia, que es el séptimo, la patria y el tercer pivote del libro es el capítulo 9, el planeta LGBTQ y 3 signos más. Y cuando escribe el libro, cuando empieza el capítulo, dice, y he puesto 3 signos más en lugar de uno para que me quede claro que no me olvido de ninguno de los grupos. Bueno, empieza con una ironía. Por lo tanto, ecologismo, sociedad multicultural y multiétnica y el movimiento LGBTI, ahí está metido en parte también el feminismo. No hay un capítulo específico dedicado al feminismo, aparece en más de un punto, este es uno, donde aparece más.
son los tres elementos, digamos, más importantes. El noveno son los impuestos. Hay uno dedicado al urbanismo, que tiene su miga, la nueva ciudad. Y el último, el doceavo, que es el dedicado al animalismo, que también ah, pues, tiene tela y que desde el simple sentido común cualquiera de nosotros podría decir bastantes cosas, ¿no? Recordaréis hace un tiempo que le hicieron una entrevista a una mujer que venía de África, no recuerdo el país, no sé si era Níger, Nigeria, y que le preguntaron, bueno, ¿y qué le ha llamado la atención de pasearse por Barcelona? Y respondió, parecía el libro, vamos, la respuesta, respondió que he visto a muchos perros y muy pocos niños pequeños. Eso es lo que le llamó la atención, se fijó, ¿no? Bueno, bueno, esto es forma parte del discurso sobre el animalismo que cada vez ha cobrado más fuerza en nuestra sociedad. Eh, Me gustaría detenerme en tres de estos porque creo que definen aspectos que vale la pena tener en cuenta y porque no podemos repasar todo el libro, esto es evidente. Uno de ellos es de la patria, no es un capítulo grande, tiene, en realidad es uno de los pequeños, perdón, pero creo que tiene miga más porque lo acusan de nacionalismo y yo no lo he sabido ver. Empieza con una extensa cita muy curiosa de otro general, François Anastas de la Contrée. Este es un general importante en un determinado sentido de la historia de Francia, pues porque fue uno de los generales con más victorias del ejército católico de la Vendée. Como sabéis, la República Francesa, la Revolución Francesa inicial, mm, cometió, digamos, el primer genocidio de la modernidad con la Vendée. La Vendée es un territorio francés, básicamente, bueno, como casi toda Francia en aquella época, de campesinos que se opusieron de una manera beligerante al intento de excluir el catolicismo, la fe católica, y además eran también monárquicos y de excluir al rey. Y los señores territoriales se añadieron a esto, se configuraron ejércitos de voluntarios, tuvieron más o menos acierto. Algunos estaban comandados por militares y este general era uno de los que había iniciado una carrera militar. Esta cita no la voy a leer entera porque es muy larga, pero sí algunas frases porque me parece que vale la pena retener. Dice, nuestra patria, para poner de relieve que patriotismo no es exactamente nacionalismo. Nuestra patria son nuestras aldeas, nuestros altares, nuestras tumbas, todo lo que nuestros padres amaron antes que nosotros. Nuestra patria es nuestra fe, nuestra tierra. Pero ¿cuál es su patria? ¿Entendéis eso? Quieren destruir las costumbres, el orden, la tradición. Entonces, ¿qué es esta patria burlona del pasado, sin fidelidad, sin amor? Para ellos la patria parece ser solo una idea. Para nosotros es una tierra. La tienen en sus cerebros. Nosotros la tenemos bajo nuestros pies y es más fuerte. Bueno, esta es la idea de patria que tiene Banacci y que es una idea que liga con la propia raíz del concepto de patria, la tierra de nuestros padres, ¿no? Este capítulo tiene interés porque narra una parte de su experiencia personal. Él, por la parte, está casado con una rumanesa
y por lo tanto cuando le acusan tener fobia a los extranjeros y tal, se olvidan de que está casado con una extranjera nacionalizada ya italiana, pero que no lo era. Porque uno de los lugares donde estudió fue la Universidad de Bucarest. Aquí en este capítulo explica que la mayor parte de su infancia y su adolescencia la vivió en Francia, en París, y que él hablaba el francés sin acento y que estudió allí, pero que siempre se consideró italiano, a pesar de la facilidad que tenía para estar en Francia. Y cuando algunos le recriminaron que su vocación militar la quisiera ejercer en el ejército italiano, diciéndole, "Pero ¿qué haces? El ejército francés es mejor, está mejor dotado, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo haces?". Él dice, Lo hago porque yo me considero italiano". Y explica que tiene tres patrias. Una es esta, la del sentimiento del propio país, el aire que respira cuando va de Francia allí, las personas, el ambiente, las costumbres, lo que te llega al corazón y incluso no lo dice, lo digo yo, al estómago, ¿no? Hay una segunda patria, dice, que es la patria de los símbolos, de los ritos, de los himnos, de las ceremonias, que es la patria que empieza a vivir cuando entra en la academia militar. Y esta es su segunda patria. Y esto significa una descarga, digamos, de emotividad importante. Pero hay una tercera muy importante también, que es lo que me hace afirmar que su concepción no cuadra con una concepción del nacionalismo, porque el nacionalismo, tal como se entiende, es siempre estatista. El nacionalismo pasa por un Estado fuerte y él en ningún caso, cuando habla de patria, se refiere al Estado fuerte italiano. Y en la tercera patria dice ah, aquella compuesta por las pocas personas que a pesar de las adversidades nunca se rinden, aquellas que desean superar cualquier obstáculo, que está lista a todo, que cada día lleva más allá sus propios límites. Y más adelante añade, para ser patriota no significa llevar un uniforme. Mm, Es igualmente patriota levantándote a las 4 de la mañana para cultivar el campo, para vender tus productos en el mercado, para hacer algo que sea bueno para el mundo entero, que te ponga como ejemplo de algo bien hecho en Italia. Es decir, él ve en esta dimensión de patria una dimensión de perfección de la condición humana. Y esto, al menos a mí, me remite a MacIntyre. Ya sabéis que Alan MacIntyre es un filósofo eh, de origen escocés, pero que prácticamente ha hecho toda su vida profesional en Estados Unidos. Ah, y es un hombre fundamental para entender la crisis de nuestro tiempo. Yo siempre cito su libro básico, Tras la virtud, y un segundo que complementa este, Las tres versiones rivales de la ética. Pues bien, él tiene un artículo largo, muy importante, que empieza con una pregunta. ¿Es el patriotismo una virtud? Y la respuesta del artículo es la de que sí es una virtud. En la medida que el amor a tu propia comunidad, a los acuerdos fundamentales de tu comunidad, a la tradición, que es la que permite reconocer y ejercer las virtudes, perfecciona a los seres humanos de aquella comunidad y por lo tanto ser patriota es un acto virtuoso. Esto tiene una cierta resonancia aristotélica. MacIntyre empezó su proceso filosófico de reconversión con Aristóteles, aunque después su fundamento es Santo Tomás de Aquino, porque en la época aristotélica
servir a la polis, a la ciudad, a tu país, a tu patria, era poner a disposición de ella tus virtudes. Y naturalmente esto era ser político, disponer de virtudes para poner al servicio de tu patria. Nada que ver con lo de hoy en día. Esta es la dimensión que yo le encuentro en el texto más bien breve de Banacci sobre el patriotismo. Eh, una sensibilidad hacia los símbolos y las realidades de tu país, una preferencia, pero también un camino de perfección humana. Hay una pequeña frase que evidentemente no gustará, ¿no? Porque dicen, Europa nunca sustituirá a mi bella Italia, entrecomillado, que la prefiero, para bien o para mal, antes que cualquier otro país, solo por el hecho de que la siento mía y siento lo que todos mis antepasados han hecho en los años pasados. Y esto nos remitiría a otra idea que expresa un cuento para niños, en realidad un libro para adultos muy famoso que todos conoceréis, que es El Principito, el Petit Príncipe, ¿no? El Principito, cuando ve que hay muchas rosas y tal, acaba refiriéndose a su rosa diciendo, pero es que esta es mi rosa, es la que yo quiero, y la quiero porque la he cuidado cuando estaba mal, me he preocupado de ella. Es decir, quiere a su rosa porque ha establecido un vínculo de afecto, de cuidado hacia ella. Y esto es el trasfondo de este sentido, para bien o para mal, porque siento mía a Italia y siento mío a todos mis antepasados y mi Italia no es equiparable a otros países. En el librito de Saint-Exupéry no es que su rosa sea más fuerte, más olorosa, mejor color. No la prefiere porque sea mejor, la prefiere porque es la suya. Esto también nos conduciría a algo que ha estado más o menos en cierto candelero en pequeño, que es lo de recuperado ordi amores de San Agustín. El amor ha de ser ordenado y empiezas con lo más próximo. Ah, por lo tanto, el sentido común, el llevado a las cosas como el querer a tu propio país, no hay que simplificarlo y reducirlo a expresiones, a estereotipos, sino que creo que tiene una entidad muy superior que hay que entender porque es buena, porque conduce a hacer personas con mayor capacidad al menos de superar la adversidad personal y colectiva. Y por eso reitero, no hay asomo de nacionalismo porque en ningún momento del argumento dice, y es que Italia va a ser un Estado fuerte y no sé qué, no sé cuántos, y nosotros y el Estado, esto no existe. Otro capítulo que me voy a referir rápidamente es el de el planeta LGBTIQ. Le aconsejaron que no lo escribiera y explica el porqué. Y acabó escribiéndolo. Y también explica el porqué. Dice, porque al final me di cuenta, mientras iba haciendo el libro, que si no hacía esto para no molestar, también estaba haciendo un libro que tenía el riesgo de no interesar. Y prefiero la molestia y el interés que no el pasar desapercibido. Ah, señala dos cosas. La primera, que la homosexualidad estuvo vetada, prohibida, etcétera, desde la Edad Media hasta 1970, más o menos. Es decir.
Y también señala que en la antigüedad, se refiere a Grecia, en más países, pero la que conocemos bien es la de Grecia, no tuvo este problema, estuvo reconocida. Y apunta a una línea argumental que creo que tiene interés. Dice, pero es que era distinto de lo de ahora, porque esta valoración de la homosexualidad estaba restringida exclusivamente al ámbito y gusto del placer sexual y nunca influía en la familia o en otras instituciones que poseían funciones concretas y roles sociales indispensables para la comunidad. Esta es la diferencia radical. El pasar de la homosexualidad como una preferencia sexual en la que cada uno en su casa hace lo que quiere y que no tiene por qué ser criminalizada, a convertirla en una categoría política hasta el extremo que modifica las instituciones pensadas para todos para que pueda ser interpretada esta práctica homosexual como normal. Y esto es el matrimonio homosexual y la adopción. Y esto significa el haberse cargado el matrimonio. Cuando se dice, bueno, es que son los homosexuales que se casan, esto no afecta a los demás. No, no es cierto, no es cierto. En la medida que se acepta que el proyecto de matrimonio está vinculado estrictamente a una relación emotivo-sexual, sin mayores fines, se ha liquidado la finalidad del matrimonio, porque el matrimonio como institución está concebida para ser el lugar donde acoger y criar a los hijos. Que excepcionalmente determinadas parejas no tengan hijos, no altera la regla común. Cuando se transforma el matrimonio en una institución basada solamente en la preferencia sexual y la emotividad, se está alterando fundamentalmente los fines de aquella institución. En realidad, hemos pasado de la homosexualidad socialmente bien aceptada de la Grecia antigua a otra homosexualidad teóricamente bien aceptada, impuesta a través de las leyes, pero que en realidad es el homosexualismo político, porque implican la existencia de la homosexualidad como grupo social políticamente reconocido como tal grupo hasta el extremo de que dispone de bandera propia, lo cual es un tanto insólito, ¿no? Es como si las personas, y este es un ejemplo que utiliza él, mayores de 80 años nos agrupáramos, exigiéramos una serie de cosas en razón de nuestra especificidad y declaráramos que tenemos unos derechos propios que no son comunes a los demás y que enarbolamos una bandera propia. Bueno, no tendría ningún sentido y sería rechazado, pero en estos otros ámbitos funciona. Aquí también habla del problema de estas minorías que acaban siendo elementos centrales políticamente y en la producción de leyes y da unas cifras. En Italia habla de un 2% de personas homosexuales. En Gran Bretaña, con el añadido de los bisexuales, habla del 3,2%. Yo que hace, no sé, una década ya hice cuando el matrimonio homosexual debe hacer más, ¿no? Que una década. Bueno, un año después de que se aprobara el matrimonio homosexual, cuando dirigía el Instituto del Capital Social de la Universidad de Bataliva, hice un informe sobre la homosexualidad en España y en Occidente, con las fuentes estadísticas que había disponible, y los órdenes de magnitud eran estos, entre el 2,5
es la dimensión que tiene la homosexualidad en nuestra sociedad. La transexualidad no llega ni, bueno, es un cero y unas décimas, ¿no? Pero a pesar de esto, es el centro del escenario político. La reflexión sobre esto creo que es importante, y él la hace, hace una cosa que le ha comportado muchas críticas. Yo creo que lo podía haber llevado por otra parte, pero cada uno se sabe lo suyo. Dice, no es normal, pero no lo dice en términos de cualidad, sino, pero no cita nunca la palabra exacta, sino en términos estadísticos. Y es verdad, cuando una fracción es tan pequeña, no es normal, está fuera de la normalidad. En una distribución estadística, la normalidad ocupa el lugar central, la campana de Gauss, pues la normal está metida ahí en medio. Y en los extremos hay pocos casos y no es normal. Pero se enreda un poco en este sentido, hace algunas afirmaciones que también son ciertas, pero que dan lugar a la polémica, ¿no? Dice, lo natural no es normal. Y me dice, sí, y es cierto. Y entonces, pero el ejemplo que pone choca porque está hablando de la homosexualidad, ¿no? Y habla de el robo, el canibalismo. Es decir, el robo y el canibalismo son naturales porque se dan de manera natural. Solamente a través de la cultura esto se reprime. Pero no es normal. No hay muchos caníbales, ni los ladrones abundan por encima de la gente que nos roba. Ah, le califican de homófobo. Él hace una reflexión sobre el abuso de la fobia como calificativo que reduce al adversario a una persona que no tiene derechos. Es decir, tú discrepas de las políticas homosexuales actuales, eres homófobo. Mm, Porque no se quiere entrar en la diferencia entre el respeto a la persona homosexual y la crítica a haber convertido esta relación emotiva y sexual en una categoría política con derechos específicos propios que acaban siendo privilegios. No tiene ningún sentido que se defienda que exista una ley para la protección de la no discriminación de los homosexuales en lugar de una ley general contra la discriminación de todos los grupos susceptibles de ser discriminados. Porque hay gente discriminada que vive en muchas peores condiciones. Es decir, ah, para empezar, la mayor parte de los inmigrantes, la gente que duerme en la calle. No hablemos de los gitanos, que es una población de toda la vida que esté ahí. Bueno, todos estos grupos minoritarios no tienen los mismos derechos contra la discriminación que tienen los homosexuales. Esto es evidente. Por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba es una prerrogativa homosexual. Am, yo te denuncio porque eres homófobo por delito de odio, y si soy homosexual y hago esta denuncia como homosexual, entonces no tendré de demostrar yo que esto es cierto, sino que tú tendrás de demostrar tu inocencia. Esta es la inversión de la carga a la prueba, ¿no? Son anomalías que llaman la atención. Y acabo. Y acabo con un capítulo que tampoco es de los grandes, pero que creo que vale la pena porque se refiere a los impuestos. Italia, aunque no lo parezca, es un país que tiene elevados impuestos. España tiene una menor carga impositiva que Italia,
Pero atención, que si la miramos bien, es mucho más alta de la que nos cuenta el gobierno. Y aquí hago un rápido inciso. El gobierno nos habla de la presión fiscal a base de relacionar el Producto Interior Bruto español, lo que producimos en un año, con la recaudación. Y dice, esto está 3,5 puntos por debajo de la media europea. Esto quiere decir que la presión fiscal es inferior a la europea. No, amigo, porque no se mide así esto. La forma de medirlo es lo que se conoce como esfuerzo-sacrificio fiscal, que es relacionar lo que se recauda con la renta per cápita del país, con los ingresos reales de la gente, porque el Producto Interior Bruto no expresa el ingreso real de las personas y España es, en este sentido, un caso extraordinario. Y si a esto le añadimos lo que se paga a la seguridad social, que el trabajador no ve porque la mayor parte lo paga la empresa, pero forma parte de su salario bruto y que es un impuesto al puesto de trabajo, entonces, considerando la cuña fiscal, España es un país que se sitúa muy por encima de la media de la OCDE y en el esfuerzo fiscal también. Y como en estos últimos años la inflación ha hecho crecer artificialmente las rentas, ganas lo mismo, pero saltas de nivel, la presión fiscal real todavía ha crecido más. O sea que muchas de las críticas que hace él aquí sobre los impuestos son ciertas. Él apunta a una cosa muy interesante que tiene que ver con la eficiencia de las administraciones. Dice, Finlandia, Islandia, Suiza, los Países Bajos, figuran entre los países más felices del mundo. Todos estos países tienen una presión fiscal inferior a la italiana y se caracterizan por tener unos servicios sociales muy superiores a los que nuestro país ofrece. Es decir, no hay que mirar solo lo que se recauda, sino cuántos pagan y la eficiencia con que la administración utiliza estos recursos. Y cita otro ejemplo todavía más sangrante, que es el de Canadá. Dice, en Canadá, las rentas imponibles entre los 100.000 y 150.000 euros tributan al 29% para las personas físicas, 29%. Recordad lo que se tributa aquí por persona física en este nivel. Y el tipo máximo aplicado a las rentas más altas es del 33%, 10 puntos menos que en Italia. Por ahí, nosotros. Y el IVA es la mitad que el italiano, que es el mismo que tenemos nosotros. Y no existe impuesto al patrimonio. A pesar de esta baja presión fiscal, Canadá tiene un sistema sanitario universal. La esperanza de vida de los canadienses está en la línea de los países industrializados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se discute de fiscalidad, se ha de tener en cuenta que no se trata de que el Estado recaude más, sino que la premisa previa es que el Estado sea eficiente con el dinero de los demás, algo que es algo difícil aquí. Bueno, no me alargo más porque he intentado dar una composición, lugar y me he detenido en algunos aspectos que a mí me llamaban la atención. Seguro que hay muchos más porque 300 páginas son 300 páginas. Y bueno, a vuestra disposición. En el chat hay dos cosas. Vale, no hay pregunta. Si no hay preguntas o cuestiones, que no tienen por qué ser preguntas, nos iremos a cenar más pronto.
Nada, bueno, pues aprovecho para recomendaros Alto, sí que hay una ahora, Mm. sí, que ha sido muy interesante la exposición, pues lo celebro. Am, los que no lo habréis leído, yo creo que paga la pena leerlo, porque es un manual, no hay que compartirlo, no es la Biblia, no, no, pero es un buen manual de posturas lógicas sobre muchos temas que nos ocupan. Bueno, veo que me haré con el libro de McIntyre. Vale, puestos a comprar libros, también os recomiendo otro libro muy interesante, que es el de la pederastia en la Iglesia y la sociedad, el gran chivo expiatorio, como he dicho al principio, que presento el lunes que viene en Madrid. ¿Cuál es el interés? Pues que muestra cuál es la realidad de los abusos sexuales infantiles en nuestra sociedad, que cuál es la dimensión que esto tiene en la Iglesia, de la manipulación que todo esto ha registrado, del desinterés de los gobiernos y más allá de los gobiernos del propio Estado como institución de abordar esta lacra que es terrible porque ha crecido de una forma extraordinaria. En el año 2023 ya había más de 9.000 denuncias por delitos de este tipo en toda España, eh, y se ha doblado en 7 años, hasta 17 años, ¿eh? Ah, y es el único libro que agrupa todas las fuentes que hay. La estadística del Ministerio de Interior, analiza a fondo los datos del país, que es el padre de la criatura, los datos del informe del Defensor del Pueblo, los datos de la Iglesia Católica, los informes de Save the Children y los informes de ANAR, la estadística de juicios en estos casos, las encuestas anteriores que se hicieron en los años 90 en este sentido, etcétera, etcétera. No, no creo que haya, no creo, seguro, no hay otro recopilación y tratamiento sistemático de esta información referida a España. El lunes en Madrid, ¿dónde será? Pues será un momento que, ya que me lo preguntan, intento contestarlo. Si lo encuentro de Pisa y si no, lo dejamos correr. 30 segundos. Esto será. Sé que es creo que es en la calle Alcalá, en el instituto que, pues, no lo sé ver, lo siento, ahora, no. Sé que es en la calle Alcalá 31, el instituto creo que es el Instituto de Estudios Universitarios, quiero recordarlo, pero no estoy en lo cierto, lo siento en el alma. ¿Puedes informarnos de esa información que se ha enviado sobre la educación sexual de los niños en Cataluña, instancias del gobierno de ella? Sí, el Parlamento aprobó una proposición en el sentido que los niños recibirán educación sexual a partir de los 3 años y más allá de la educación sexual, también recibirán educación para que descubran cuál es su identidad sexual.
Es una brutalidad, claro, porque un niño de 3, 4, 5 años, su identidad sexual es eh, perfectamente atmosférica. Pero es que ella, que tiene un estilo, digamos, comedido y formalmente respetuoso, y esto es bueno en una política que andan todo el día pegándose, es exactamente igual que Sánchez, que nadie se engañe. Y ya es el hombre de confianza de Sánchez, no de ahora, sino de antes. Fue su ministro de Sanidad durante la COVID, que por cierto nadie le ha pasado cuentas. Ah, y por lo tanto sus políticas son exactamente las mismas que el socialismo de Sánchez. En esto, o en algo muy distinto como los impuestos, ¿no? Cataluña tiene un nivel impositivo brutal y lo continúan aumentando. Lo que decía el general Banachi va a misa en el caso de Cataluña de forma extraordinaria, porque a más impuestos, cada vez vamos rebajando más el listón de los servicios que se prestan desde la Generalitat, ¿no? Aquí hay una clara manifestación de que no es lo mismo recaudar más dinero que estar mejor atendido. Pues bien, queridas amigas y amigos, pues encantados. Ah, mira, hombre fantástico, José Manuel, lo has dado. Fundación Universitaria Española, calle Alcalá 93. Josep Miró, del Corrent Social Cristià, y Jaime Mayor Oreja de Neos, que tiene la amabilidad, soy amigo de Jaime Mayor Oreja de hace tiempo, y tiene amabilidad de presentarme el libro. Pues ya lo sabéis. Pues muchas gracias a todas. A las 7 de la tarde, sí señor, perfecto. Pues si vas a la sesión, nos saludamos. Pues muchas gracias y hasta el próximo club de lectura, que será muy interesante. Y aquellos que no os habéis apuntado a la corriente social cristiana, al corriente social cristià, pues, hombre, no estéis perdiendo más el tiempo, por favor. Haced algo que realmente valga la pena y apuntaros de una vez, porque si no somos muchos, esto no lo vamos a cambiar, pero si somos bastantes, seguro que sí. Hasta la próxima.